Estamos comentando sobre obstáculos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Apreciados hermanos, fue el Señor, por el profeta Joel, que hizo sentir que el pueblo necesitaba y necesitaría de la frescura de la presencia del Espíritu Santo. Si ustedes leen del capítulo 2, desde el versículo 28 para abajo, van a encontrarse que se hablan de otras señales naturales, luna afectada, sol afectado, mares afectados. Y aunque tenemos algunos ejemplos de momentos de alteración en los elementos naturales, aún no ha sucedido lo que está dicho por el profeta. El libro de Apocalipsis es el que nos narra de cómo esto va a suceder. Luz, sol y otros elementos, si cabe, trastornados de alguna manera. De la misma forma, el derramamiento del Espíritu Santo apenas empezó el día de Pentecostés. No fue el fin. Esto es algo que está en desarrollo, está en el proceso de Dios. Si alguien pregunta ¿para qué sirve? Y es una pregunta que de alguna manera hemos contestado. Sirve para tener una mayor conciencia de quién es Dios y qué somos nosotros. Imagínese o piense en el valor que Dios nos da de poderle nosotros orar de manera directa. Eso no era posible para el pueblo hebreo en la antigüedad. Había un velo reservando el lugar santísimo, espacio al que no podían ingresar muchos ni con frecuencia. Y para poder invocar el favor de Dios, ellos no lo podían hacer de manera personal, directa. Tenían que pasar por el sacerdote. Y para aquello que era extraordinario o extremo para atraer la bondad de Dios, una vez al año el sacerdote entraba al lugar santísimo. Significa entonces que el pueblo no tenía libertad concedida para hacer de manera directa sus rituales o su comunicación con el Señor. Hoy en este tiempo, desde el momento que el velo del templo se rasgó, todos tenemos acceso a la mismísima presencia de Dios. Y es el Espíritu Santo el que nos concientiza y es el que nos orienta y, ¿por qué no decirlo?, nos faculta para que de una manera maravillosa podamos nosotros exclamar el nombre del Señor, podamos adorar al Señor y podamos presentar nuestras súplicas directamente. El Espíritu Santo es alguien que nos conduce, porque Jesús nos faculta, pero el Espíritu Santo nos conduce, y si en algún momento no sabemos cómo hacerlo, el Espíritu Santo está presto para ayudarnos.
Entonces el creyente, cuando se da cuenta del valor, de la importancia de la presencia del Espíritu Santo en su vida, se da cuenta de lo extraordinario que es entonces poder acercarse a Dios con una intensidad mayor, ya no de una manera, hermanos, como pasiva, que si nos dice levante las manos, pesa demasiado, ¿verdad? No se puede levantar, pesan demasiado nuestras manos, nuestros brazos. Y si en algún momento hay otra manera como de motivarnos a ser expresivos, apenas nos levantamos porque también las canillas nos pesan demasiado. Pero cuando llega, hermanos, esa presencia sobrenatural del Espíritu Santo, hay una prontitud para todo lo que corresponde de nuestra parte para Dios. Hay un entusiasmo como el que a esta hora usted tiene. Un entusiasmo porque Dios nos ha dado la vida. ¿Cuántos estamos contentos porque tenemos vida? Sí, un entusiasmo porque Dios nos ha dado la vida. Un entusiasmo porque el Señor nos ha coronado de favores y de misericordias. Nadie, ninguno está aquí que no pueda haber añadido algún bien a su historial de la bondad de Dios. Hemos añadido una manifestación nueva del favor de Dios en nuestro historial, al punto de llegar a decir como el salmista, incontables son como para poder enumerar tus bondades. Y cuando usted se detiene un poco para tratar de enumerar las bondades de Dios, yo le garantizo, le aseguro que termina con un corazón diferente al de aquellos que no saben de lo que nosotros disfrutamos en la presencia de Dios. Los creyentes nos caracterizamos en dar gracias a Dios y la Biblia dice que lo hagamos por todo. ¿Tiene usted un motivo de darle gracias a Dios? Dígame. Dios nos ha favorecido. Entonces, la presencia del Espíritu Santo lo que va produciendo es una mayor conciencia de la realidad de Dios, de la presencia de Dios, de nuestra necesidad de estar presentes al Señor o con el Señor, de nuestra necesidad de orar, de nuestra necesidad de buscarle, de nuestra necesidad de conocerle más por la palabra. Entonces hay una evolución en la vida espiritual del creyente cuando el Espíritu Santo se muestra, se derrama, se deja sentir entre nosotros. Pero esto apenas comenzó allá por el año 30 o por el año 33 después de nuestro Señor Jesucristo. Más de 2000 años. Y alguien dirá, hermano, ya huele a viejo. Ya eso es añejo. Quiero decirle, hermano, que así como decimos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, la porción del Espíritu Santo para este día también es fresca. La porción del Espíritu Santo para esta mañana también es fresca. Y algo extraordinario tiene por delante el Señor para los sedientos, para los que tienen hambre y sed de justicia. El Señor está para hacer revelaciones extraordinarias y sobrenaturales en la vida de nosotros. Entonces, estamos en ese desarrollo de la promesa que el Señor hiciera a través de Joel. Le leo lo siguiente. En los postreros días, dice Dios, la idea de los postreros días es que son los tiempos del Mesías. Abarca su humilde advenimiento y su regreso en gloria. Porque Jesús ya había venido en humildad. Entendían que su regreso en gloria podía suceder en cualquier hora.
la pasión para poder entender más el mover de Dios posiblemente disminuyó cuando se llegó al año 100 y Jesús no vino. Para aquellos era suficiente tiempo, 70 años o 60 años eran suficientes como para que Él apareciera de nuevo. De lo contrario, esto podía calificarse como un engaño, como una mentira a aquellos que se decidieron creer y confiar en Dios. Y por eso fue que en los días de Pedro, propios y extraños cuestionaron, porque el mensaje apostólico incluía la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos lo predicaban como que ya estaba para suceder dicho evento. Y los hermanos se preocupaban por eso. Y la preocupación era extrema, porque no solamente era para sí mismo o para sus cercanos, sino para otras gentes que no sabían que Jesús había muerto por ellos y que estaba para venir nuevamente. Por eso es que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En los días de Pablo, él tuvo que enfrentar una situación a razón de la tardanza de Jesús. Pedro en su sermón una vez dijo: si Él no ha venido, no es por falta de cumplimiento o porque sea un mentiroso, sino que Él no ha venido porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y parece ser entonces que las palabras de San Pedro en aquel tiempo tienen razón en el día de hoy. Démosle gracias a Dios porque no vino hace 20 años cuando usted estaba como muerto en delitos y pecados. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque no vino hace 20 años? Que no vino hace 10 años cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora usted está sentado en lugares altos por la misericordia de Jesús. De gloria a Dios por eso. Porque Él no quiere la perdición del impío, sino que quiere la salvación. Quiere que el hombre esté junto a Él por todas las edades. Esa es la síntesis del mensaje del Evangelio. Que al final estemos a su lado por los siglos de los siglos. Entonces Pablo tuvo que enfrentar una situación a causa de la enseñanza inminente de la segunda venida de Cristo. Los hermanos en la congregación estaban viendo que se morían sus parientes. Estaban viendo que se morían los hermanos de la congregación. Y eso comenzó a angustiar a los que vivían. Y algunos revoltosos se habían levantado en la congregación, murmuradores se habían levantado en la congregación, diciendo que la enseñanza apostólica y la enseñanza de Pablo no tenía razón de ser, porque Jesús no venía. Y a causa de su falta de advenimiento, los hermanos estaban muriendo. ¿Qué entendían con eso? Que los hermanos que morían se estaban descalificando de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué es tan triste? Dice Pablo, o pregunta Pablo, solo tú no puedes sentir lo que estamos sintiendo. Mi mamá murió y ya no podrá tener parte en la segunda venida de Cristo. ¿Acaso va a venir o no va a venir? Y allá están otros con la misma tristeza, la misma angustia. Quizá cuando llegaban a orar por los hermanos enfermos,
Lo hacían con más intensidad. Dios, Dios, sánalo, levántalo, levántalo, porque tú no has venido y tiene derecho de darse cuenta, de disfrutar de tu segunda venida. No sé si me está entendiendo. Los que no leen la Biblia no están entendiendo. Entonces Pablo dijo: no se pongan tristes como aquellos que no tienen esperanza, porque si han creído en que Jesús murió y resucitó, Dios traerá también con Él a los que murieron. Entonces, aquellos nada más se han adelantado y en vez de seguir en las penurias de la vida o en las amenazas del mundo, de las situaciones tristes y vergonzosas, ellos ya reposan en el Señor y ya no tienen ellos pérdida de nada. Por eso dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces les está haciendo sentir a la iglesia: ustedes no han perdido, y por cierto les advierto que los que están en peligro son los que viven. Pero estos que ya cerraron sus ojos, estos que ya duermen, estos salieron del peligro que el mundo y la carne y el diablo presentan a la vida espiritual de cualquiera de los hijos de Dios. Le decía, hermano Herbert, que las estadísticas demográficas y las estadísticas eclesiásticas, las cuales a la iglesia le preocupan, las demográficas, porque a esa hora, hermano Jimmy, ¿cuántos están naciendo en El Salvador a este día, a esta hora? ¿Se acuerda que dijimos un número? Bueno, ahí se lo dejo. Entonces la población está aumentando por lo menos 3, porque son más los que nacen que los que mueren en el mundo. Pero hay un aumento de por lo menos 3. Y este aumento entonces se torna en la estadística demográfica en un desafío para la iglesia, porque son 3 potenciales condenados o salvos. ¿Entendió? Son 3 potenciales condenados o salvos, porque si a ellos no les llega el aviso de que son pecadores y que Jesús vino para salvar a los pecadores, morirán en sus delitos y pecados. Pero si hay alguien que llega para decir: Señor, usted está en pecado, o usted es un pecador por naturaleza y por práctica, hay un remedio para su vida: Jesucristo, la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Entonces sale de esa potencialidad de condenación a ser salvo. Pero hay una resistencia de tantos en el mundo, y aquí entra la estadística eclesiástica. Dijimos que no menos de 63,000 personas van a morir hoy, o de los que van a morir, 63,000 personas sin Cristo. Dígame usted, si esas personas ingresaran a la iglesia, entonces la estadística de la iglesia aumentaría. Pero la plática con el hermano Herbert consistió al final en lo siguiente: que las estadísticas de los que fallecen pasan a la historia en las naciones. Solamente están reflejando los que vivimos. Pero ya esto de los muertos, no. Sí, posiblemente, si alguien está interesado, llegar a los bancos de registro y decir: queremos saber cuántos salvadoreños murieron en la década pasada. Señora, solo a usted se le ocurre venir a averiguar.
Con los muertos ya no se cuenta. Pero las estadísticas de la iglesia sí cuentan a los que duermen en Cristo, porque ellos están vivos, están vivos, están vivos, están en la presencia del Señor. Si usted perdió, como se dice, a su pariente cristiano, no lo perdió. Él vive. Él vive. Porque recibió la vida cuando estaba en la tierra, la vida eterna. Y todo aquel que cree en mí, dijo Jesús, no morirá eternamente. Aleluya. Entonces, el dilema, el problema en los días de Pablo se resolvió. Y vuelve a afincarse en la segunda venida de Cristo. Nosotros no nos adelantaremos a los que se nos adelantaron, valga, sino que ellos se levantarán primero y luego nosotros los que vivimos, cuando se deje escuchar la trompeta de Dios anunciando que Jesús viene. Los sepulcros quedarán vacíos de los santos, y los santos son los que recibieron a Jesús. Y después nos levantaremos nosotros. Ay. Dije, y después nos levantaremos nosotros para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo, al irnos aproximando a ese evento, las naciones lo experimentarán de una manera extrema, maravillosa, gloriosa. Y yo como pastor, mientras usted respire, usted tenga vida, me encantaría decirle que le dé, o se dé mejor, se dé la oportunidad de ser ministrado, de ser lleno con el Espíritu Santo. Es que la presencia del Espíritu Santo es maravillosa. Isaías dijo que la unción del Santo rompe el yugo. La unción del Santo se impone a cualquier imposibilidad, a cualquier circunstancia no grata, a cualquier momento de desesperación. Clame por la llenura del Espíritu Santo, clame por la unción del Espíritu Santo, y las cosas serán diferentes, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Aleluya. En los postreros días. Entonces, esos postreros días, que le quede muy claro, comenzaron con los días del Mesías y finalizarán hasta su segunda venida. Estamos en los postreros días. Y en estos tiempos podemos experimentar, aunque están los días postreros malignos, por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder enfrentar los días postreros de los cuales San Pablo habló. Timoteo, te advierto que en los postreros días vendrán días difíciles, días malos. Los hijos se levantarán contra los padres y los padres contra los hijos. Días en que a lo malo se le dirá bueno, llamará bueno, y a lo bueno se le llamará malo. Día de apostasías o de apostasía. Entonces, si estos tiempos de Pablo hablando a Timoteo están vigentes, necesitamos, para enfrentarlos, para no ser absorbidos por estos, la llenura del Espíritu Santo.
o intimar más con la persona de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Tenemos, hermanos, que bañarnos, rociarnos con la presencia del Espíritu Santo. Aquellos que están teniendo dificultades en sus trabajos, acechanzas de una manera u otra, rocíese o báñese o cúbrase con la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo otra vez rompe el yugo. Puede hacer que esa circunstancia difícil se torne de una manera diferente por la bondad de Dios. Ese negocio que usted estaba para hacer y dice: el diablo apareció, pues uno más grande aparecerá. Jesucristo ha vencido. Jesucristo ha vencido. Jesucristo ha vencido. Ahora bien, un obstáculo de los tres antes mencionados es por tenerle recelo o por tener recelo a razón de nuestra enseñanza que hayamos recibido en relación al Espíritu Santo. Lo comentado anteriormente nos hace ver la equivocación de esa enseñanza de los maestros no pentecostales, que enseñaron que esto se terminó con el último de los apóstoles. ¿Quién fue el último de los apóstoles? Juan. Allá por el año 100 después de Cristo, Juan murió desterrado en la isla de Patmos. Entonces dicen, con ese último terminó eso que sucedió el día de Pentecostés. Pero los postreros días, ¿qué dice? ¿Qué significa? Desde la venida de Cristo, la primera venida, a la segunda venida. Entonces no. Y pusieron otros elementos para sugerir que eso no era necesario. Surgieron entonces hombres indagando sobre la vida de la iglesia en sus inicios y concluyeron que si Jesús les llevó a esa necesidad, a ese propósito para encauzar a su iglesia o la gran comisión que les había dado, podemos entender hoy que esa comisión no ha terminado. Y no ha terminado porque Jesús no ha venido. Hay algunos que sí dicen que Jesús vino con la venida del Espíritu Santo. Esa es parte de esa doctrina o esa enseñanza que presentaron los no pentecostales. Recuerdo una vez que fui a fulear el vehículo, como suele decirse, a la gasolinera de un hermano. Y me extrañó porque él apareció diciéndome: hermano Orlando, ¿hasta cuándo va a dejar usted de decir que Jesús viene? Yo le dije: hasta que me muera. Entonces él me dijo: no, él ya vino, me dijo. ¿Cuándo vino? Le dije. Porque una de las pruebas de que él no ha venido es que aquí estamos nosotros. ¿O no se considera usted que forma parte del rapto de la iglesia? No quiero ser malo, pero yo puedo decir que fulano de tal no se levanta, debe de arrepentirse. ¿Verdad? Yo le dije: hermano, y no aquí estamos, pues, le dije. Le dije, yo dudo que haya venido porque yo aquí estoy. Por el lado suyo, quién sabe, le dije. Él me dijo: ya vino. ¿Cuándo vino? Cuando descendió el Espíritu Santo allá en Pentecostés, me dijo. Esa no es la segunda venida de Cristo, hermano. Entonces, al tener nosotros enseñanzas como esa, no nos interesamos. Y quiero decirle que hoy más que nunca la iglesia necesita el mover del Espíritu Santo, porque hay muchas almas que rescatar.
Hay muchas almas que salvar. Y hay muchas almas que sin que usted y yo hablemos, bajo la llenura del Espíritu Santo, empezarán a sentir la presencia de Dios y terminarán preguntando: no sé qué es lo que me está pasando, cada vez que lo veo a usted. Va a cambiar esa apreciación presente, porque la apreciación presente es: cada vez que lo veo a usted me enojo. Pero hoy va a cambiar. Cada vez que lo veo a usted, algo se mueve dentro de mí que yo no lo puedo entender. Y usted tendrá respuesta y le dirá: es la presencia del Señor en la que yo ando metido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Entonces ya no es tiempo para estarlo necesitando. ¿Cómo no, hermano? Esos postreros días de los que habló Pablo no se pueden enfrentar con carne y sangre, hermano. Solamente mediante el poder de Dios en nosotros es que lo podemos enfrentar. Uno de nuestros superintendentes en el pasado decía, en su forma de hablar o de exponer: si usted ha graduado del instituto bíblico, Satanás no va a huir cuando usted le diga: mira, Satanás, aquí tengo mi diploma de graduado del instituto bíblico. No, él no va a huir por eso. Es necesario el estudio, pero va a huir por esa presencia del Espíritu Santo que nos tiene o lo tendrá o nos tendrá inundados. Este mundo necesita una iglesia activa en el Espíritu Santo. Y yo como iglesia quiero formar parte de esa iglesia activa para responder a la necesidad de este mundo. O algunos otros no lo comparten porque muchas veces se acompaña con manifestaciones inusuales que no encajan con su ética personal. Porque muchas veces cuando la llenura del Espíritu Santo aparece, la gente tiembla en la presencia de Dios. Algunos tiemblan. Y a los ojos naturales no se ve muy bien que los hermanos estén temblando. Ya empezó el desorden. Solo los bautistas pueden hablar así. Pero usted pentecostal no puede salir hablando así. Amén. ¿Cuántos bautistas hay aquí? Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos de Cristo vemos aquí? Bueno, está bien. Entonces, muchas veces los creyentes tiemblan en la presencia de Dios. Algunas veces por el temor que produce la presencia de Dios en la vida de cualquiera, y comienza a poder decir: Señor, ¿cómo es esto? No entiendo, Señor, ¿cómo es que vas a tratar con una persona tan vil como yo? El autor del Salmo 119 escribe: mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. El profeta Daniel dice: mientras hablaba conmigo el ángel enviado, me puse de pie temblando. No era en modo alguno desusado que el pueblo de Dios temblara en su presencia. De este hecho el Señor espera esa reacción de su pueblo. No me teméis, declara el Señor, no tembláis delante de mí. Entonces hay momentos, hermano, que la sensibilidad, el toque de Dios en nuestra vida o nuestro estado o condición nos puede estremecer. Y podemos experimentar esa situación muy externa a nosotros. Uno más, el llanto es otra manifestación. El profeta en los días de los jueces dice: y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios.
y alzando su voz, hicieron gran llanto y dijeron: oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Cuando Esdras estaba leyendo el libro de la ley al pueblo, todos empezaron a llorar espontáneamente. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y escuchen lo que expresó Malaquías de parte del Señor: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Entonces hay momentos en que puede su cuerpo, mi cuerpo, temblar. Y otras veces puede ser que entremos en llanto por lo irresistible de la presencia de Dios o por nuestra condición en la que estamos. Finalizo con la siguiente anécdota. En Taiwán hubo una iglesia que fue visitada por el Espíritu Santo. Una joven cayó en reposo y ahí estuvo por mucho tiempo. De repente empezó a gritar, pero gritaba, y la iglesia no se había visto antes envuelta en algo semejante, pero gritaba, cayó al piso y gritaba. Todos estaban extrañados. Y los gritos se convirtieron en llantos, pero llanto que estaba ella bañándose, como se dice. Y en un momento volvió al reposo. Y cuando ya ella terminó y se la levantaron y pasó todo esto, le dijeron: ¿y por qué lloraba? Del dolor que tenía. Porque yo tenía un dolor a causa de una enfermedad. Y después que usted quedó callada, es cuando el dolor se fue, porque por el Espíritu entendí que un milagro había sucedido y una sanidad el Señor había operado en mí. No es solamente que usted en un momento, como decimos, cayó en reposo. Algo, si usted lo permite, algo sobrenatural sucederá en ese momento. No es solamente como que usted fuera un resorte, disculpe, cayó y se levantó. No. Hay un tiempo que debemos de darle a Dios. Israel me dijo: ¿qué sintió, hermano Israel, el viernes antepasado? Un fuerte toque del Espíritu Santo. Tenía tiempo de no haber sentido lo que sucedió cuando él estaba en reposo. No en Taiwán, aquí en el templo cristiano de la ciudad de San Salvador, El Salvador, porque en la calle Loma Linda, número 310, algo está sucediendo. Algo está sucediendo. El Espíritu de Dios moviéndose en su vida y en la mía. Póngase de pie un momento más y levante sus manos y diga: oh Espíritu Santo, te anhelo, te deseo, te necesito a esta hora.
Mi vida separada de ti es inútil. Mi vida separada de ti no tiene significado. Mi vida vacía de ti es insípida. Yo necesito y deseo que toques mi vida, que llenes mi vida y comience por lo espiritual para terminar por las necesidades materiales o físicas. Busque primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Eso dice el Señor. Yeravakosandere tu keremoros. Yarabatote terabasi. Yunabade. Rovagesa maya hosune yarao. Ruasa, Gina, Nasa, Toria, Chandiri, Vitota, Papaso. Ahora, confronta mi Dios, su vida contigo. Revélale lo que hay que no te agrada. Y llévale al proceso de arrepentimiento para que se vuelva el gozo de su liberación, el gozo de su perdón. Porque si este día muere deudor, se presentará ante ti. Tú enviaste a Isaías a decirle a Ezequías, dice Jehová, que prepares tu casa porque mañana mueres. Este se estremeció ante el mensaje. Señor, cada prédica que escuchemos, que sea para alimentar nuestra alma y para hallarle propósito y sentido para nuestra vida. Yo oro por el perdón de los pecados de todos los que aquí estamos. Perdona nuestros pecados y tómanos en cuenta en el mover y en el derramamiento del Espíritu Santo de los postreros días. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús.